¿Qué es una huevera? Una huevera es un recipiente destinado a inmovilizar el huevo pasado por agua mientras se come. Daros cuenta que he hablado de la función de la huevera, pero no de la forma, porque es muy difícil de precisar. Nos encontramos formas de todo tipo. Las primeras que se hicieron imitaban a la que hasta entonces se había utilizado para esta función, como era una copa pequeñita o un vaso de pequeño tamaño. De hecho, en algunos idiomas es bastante esclarecedor que huevera se llama copa del huevo, como en inglés o en alemán. Posteriormente la imaginación empezó a desatarse, se idearon originales unas hueveras tipo diablo que se llaman ahora, que son dos cuerpos unidos por la base, o hueveras con un platito que se acompañaban con un platito para dejar las cáscaras del huevo, tanto fuera estuviera el platito unido o separado, formas diversas, con la huevera al lado de una figura o en la figura, en fin, de todo tipo. En cuanto al material, también hay que decir que aunque voy a ocuparme solamente de las de cerámica en esta ocasión, no hay que olvidar que las primeras parece ser que fueron de metal o de madera. También en muchos países hay una gran tradición de hueveras de madera. Se han hecho prácticamente hueveras de todos los materiales, tanto naturales como astas de ciervo, mimbre, piedras, alabastros, como otros de plásticos, de derivados plásticos, en fin, incluso con impresoras 3D que se hacen actualmente. Vamos a empezar este recorrido por Alemania, porque seguimos un orden alfabético. De todos modos, yo empezaría siempre por Alemania porque considero que es el centro de la cuna de la huevera. Y os explicaré por qué. En Alemania sabemos que en Meissen se descubrió allí la fórmula de la porcelana, que había estado ya inventada en China desde hacía siglos. Pero en 1711 se empezó a fabricar en Meissen las primeras piezas de porcelana. Se mantuvo el secreto de este descubrimiento durante unos 50 años. En este periodo de tiempo, la producción que se hizo allí llegó a todas las cortes europeas y se hizo famosa en todo el mundo. Posteriormente, en el siglo XVIII, ya se crearon nuevas fábricas por otras partes de Europa. En la región bávara se ubicaron muchas fábricas como la Rosenthal y se dedicaron también a la exportación, como os he dicho, por todas partes. Esto está constatado en Inglaterra concretamente, ya os hablaré más tarde de por qué. Marcas famosas también han sido Fürstenberg, que ha sido ha gozado de gran prestigio. Goebel, que para los coleccionistas de hueveras es muy significativo porque estaban especializados en figuras infantiles y han hecho cosas muy bonitas. Y por cierto, cuando hablamos de la región bávara, me viene a la cabeza que puede ser interesante comentar una cosa. Normalmente las primeras hueveras no llevaban firma del autor o del producto de donde provenían. Se consideraba una pieza tan pequeña, de poca importancia, que no merecía la pena. Pero gracias al nombre del país que aparece en la base, en el interior de la base, se pueden datar más fácilmente. Es el caso de Baviera, que fue esta región bávara perteneció a Prusia, perteneció a Austria. Después de la Primera Guerra Mundial, por remontarnos a los últimos tiempos, fue un estado independiente, y después de la Segunda Guerra Mundial ya pasó a pertenecer a la República Federal Alemana, siendo uno de sus lands, por cierto el más grande.
Hay cosas curiosas que se aprenden con las boberas. Por ejemplo, yo no sabía que algunas me encontré que llevaban la palabra foreign, y es porque en Estados Unidos no se exigía, no se cobraban aranceles y no se exigía el nombre del país exportador o importador para ellos. Pero en 1891 se legisló sobre el caso y se exigía que los países exportadores pusieran su nombre, se especificara el nombre del país exportador. Así fue, pero pasada la Primera Guerra Mundial, Alemania y también Japón se dieron cuenta que sus productos eran rechazados. Entonces optaron por poner foreign, que era una manera ambigua de no tener que mencionar el país. Así duró durante algunos años, pero finalmente Estados Unidos obligó a los alemanes a poner Germany. Japón, made in Japan. Bueno, esto es para hablar un poquito de Alemania, que quiero decir también que los alemanes son muy creativos a la hora de los alfares alemanes. No se limitan a repetir un motivo. Yo he estado visitando artesanos que tienen todo figuras diferentes, son creaciones personales que hacen con un gran amor y una gran entrega, todas las piezas diferentes. Y también eso en cuanto a artesanos, pero el aspecto industrial tiene mucha inquietud por las piezas de diseño innovadoras, por ejemplo de porcelana y acero inoxidable, son muy innovadores. En Austria, por continuar el recorrido, hay un centro alfarero muy importante, Gemunden, que data del siglo XVII. En Bélgica lo más famoso fue la fábrica de porcelana de Tournai, que fue manufactura real y también tuvo gran importancia. Y la empresa Bock-Frère también fabricó piezas allí en Bélgica. Checoslovaquia nos encontramos un caso parecido a lo de Baviera, en el sentido de que yo he estudiado Checoslovaquia junta porque tengo piezas que pone Checoslovaquia y no sabía precisar de dónde provenían. Ahora sé que cuando, por ejemplo, la empresa Victoria Smith, cuando ponía Victoria Austria durante un periodo determinado, después puso entre 1918 y 1939 puso Checoslovaquia, que es las que yo tenía. Entre 1939 y 1945 ponía Victoria Germany, y eso nos ayuda a adaptar las piezas. En Dinamarca, la Royal Copenhagen también es una empresa una fábrica de gran prestigio que se fundó en 1778. Y llegamos a España, que no se puede hablar de grandes marcas de porcelana, pero sí de centros alfareros y de centros de cerámica. En Aragón, por ejemplo, había una tradición mudéjar importante que ha llegado hasta nuestros días en Teruel, en Muel, en Huesca, de la provincia de Huesca, Andaliés, Naval han sido centros importantes, pero más bien de cerámica de uso cotidiano, cántaros, botijos, en fin, no artística. Por irnos al otro lado de España, a Andalucía, desde antiguo ha habido mucha tradición alfarera, y la cerámica de Málaga fue exportada por toda Europa. Actualmente la producción andaluza también llega a todos los rincones de España. En Sevilla, William Pickman, que pertenecía a una familia de comerciantes de Liverpool,
instaló 2 almacenes para comercializar cristal y loza en Cádiz y Sevilla. Posteriormente decidió fabricar loza y en 1838, cuando llegó la desamortización, cuando se empezó la desamortización en España, compró la Cartuja de Sevilla y la convirtió en la fábrica de cerámica. Las piezas de esta fábrica han sido muy populares, se encontraban en todas las casas de España. Por poco que se podía, se tenía alguna pieza de la Cartuja. En Cataluña también hay centros alfareros en La Bisbal, Verdú. En Mallorca han sido muy conocidos, ya afamada la producción mallorquina. Y en Alcora se fundó por el conde de Aranda en el 1727 una real fábrica de cerámica que se hacía más bien, se llamaba de cerámica y porcelana, pero se hizo más bien cerámica. En Manises también ha sido un centro importante, todavía lo es. En fin, como curiosidad, hoy día actualmente puedo decir que unas hueveras bastante populares, en el sentido de que no hay en otros países, son las que se fabricaron de primera comunión en porcelana, por cierto, que se ofrecían este día de la primera comunión a los niños. Se solía poner recuerdo de la primera comunión y venían con un platito o con algún otro complemento. Esto, como no hay en otros países, las españolas suelen estar bastante solicitadas. Vamos a Francia. En Francia, una zona muy rica en cuanto a fabricación cerámica y también de porcelana. Para empezar con la porcelana, hay que hablar de Limoges. Y en cuanto a centros cerámicos, empezamos por el norte, por la Bretaña, Quimper, con los famosos pequeños bretones que se conocen por todas partes. Desbres, Formentor inauguró que era un decorador, pintor de porcelana, de cerámica. Fundó su propia fábrica en 1804. En Rouen es muy famosa, la más famosa de las cerámicas francesas, se puede decir. Luis XIV le permitió llevar la flor de lis como manufactura real, y hay tantos sitios, Nevers, Sarraguemines, Lunéville, también Lunéville y San Clement también fue una manufactura real. Estrasburgo, una cerámica, una loza muy reconocida, con la famosa rosa de Estrasburgo, que se ha hecho popular en todas partes. Valicourt, en la región de Loire, que tiene la característica de hacer muchas piezas perforadas, con calados. En fin, no podemos olvidar Vallauris, cerca de Marsella, donde algunos pintores se dedicaron a aprender y a dominar la artesanía de la cerámica, como Chagall, Picasso. Iban allí a hacer sus pinitos. Y en Francia se pueden hacer muchas visitas interesantes a centros de porcelana y de alfareros de cerámica. En Hungría es importante la Heren, que es una fábrica de porcelana de gran prestigio, fundada en el siglo XIX. En Italia también, más que por la porcelana, la conocemos por la cerámica, hay prácticamente en todo el país: Albisola, Cortona, Deruta, la famosa Deruta, Sicilia, Salerno,
desde el norte al sur hay centros muy interesantes, aunque para el aspecto, digamos, del coleccionista de hueveras, quizás pasa como también en España, que algunos centros tienden más a repetir modelos tradicionales que a crear otros nuevos. En Portugal, la fábrica de Vista Alegre goza de gran prestigio, así como todas sus fábricas de azulejos. Encontramos piezas populares muy interesantes, y una característica, hablando de hueveras de Portugal, que es interesante, es que es de los pocos países que ofrecen la posibilidad de comer el huevo apaisado. Normalmente siempre se come en sentido vertical, y en Portugal se encuentran bastantes modelos apaisados. En el Reino Unido ya es un mundo aparte, porque aunque hemos dicho que Alemania nos parecía que era la cuna de la huevera, Inglaterra es donde ha crecido y se ha hecho más popular. Empecemos con un poco de historia. La reina Victoria, que era hija de una princesa alemana y esposa de Alberto, el príncipe alemán, de Sajonia-Coburgo-Gotha, fue la que popularizó las hueveras. Por ejemplo, las hueveras infantiles, ella las pensó, las ideó para su numerosa prole, para hacer más agradables sus desayunos, pero se importaban de Bavaria y se decoraban en Inglaterra. ¿Cómo se decoraban? Pues con motivos infantiles, evidentemente. Unos que fueron muy populares fue poniendo unos textos de cuentos o canciones infantiles en un lado, y en el otro lado la escena que representa, de la que se hablaba en el texto. Es interesante saber que el niño miraba el dibujo mientras su nani leía el texto desde su lado. Con la reina Victoria, bueno, fue con su hijo más bien, con Eduardo, que se popularizaron también las hueveras tipo souvenir. Estas hueveras, que también venían, la producción venía de Bavaria, pues después con el sistema de transferencias se aplicaba el nombre del lugar que se quería promocionar, o el dibujo correspondiente del monumento o un paisaje natural. Y aún hay otro tipo de hueveras, las hueveras de souvenir fue más bien con la reina Victoria. Y con Eduardo, las que se lanzaron en este periodo fueron las conmemorativas. Las conmemorativas para especificar o dar a conocer cuando se proclamaba un rey nuevo, matrimonios reales, los hijos que llegaban. Esto fue a partir de Eduardo. Bueno, hay tanto que hablar de las hueveras en el Reino Unido. Están allí los pioneros de muchas cosas. Por ejemplo, Wedgwood fundó una fábrica cerca de Stoke-on-Trent, en Etruria, la fábrica llamada Etruria, que ya fue pionera en un sistema de fabricación industrial. Esta fábrica existe todavía hoy día, y los productos de este visionario gozan de fama mundial. Joseph Spot descubrió en 1780, como no tenían kaolín, descubrió un sustituto que eran los huesos, las cenizas de huesos, que daban fortaleza y blancura a la pasta. Al no tener kaolín, les intentaba sustituir. Hay fábricas de la porcelana de Chelsea, de Derby, Minton, Colport, en fin, se podría estar hablando
mucho tiempo de todas las marcas inglesas que abastecían no solamente el mercado nacional, sino, como es de suponer, el americano y todas las colonias del imperio, incluso otras que no lo eran, de Europa, y que tuvieron que cerrar sus fábricas porque no podían competir con la creatividad y los precios de los ingleses. Nos han quedado muchísimos países en el tintero. Nos faltaba, tenemos 78 países, piezas de 78 países, así que hay bastante que no hemos tocado: Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Estonia, Lituania, Letonia, en fin, Suecia, Finlandia, Rusia. De todas tenemos algún ejemplar, pero no creemos que lo más importante está esbozado. Este ha sido un recorrido un poquito breve y superfluo. Os animamos a que vosotros emprendáis por vuestra cuenta uno más profundo y detallado, y de todos modos que os divirtáis con este tema, porque es muy interesante y ofrece muchas sorpresas. Gracias.